fundador e coordenador da rede Waterlat, uma das mais importantes redes latino-americanas a congregar cientistas, técnicos e lideranças de organizações e de movimentos sociais, numa abordagem crítica em torno do tema da água, o professor José Esteban Castro é docente do Departamento de Sociologia da Newcastle University, no Reino Unido. Com uma trajetória intelectual voltada para as lutas sociais latino-americanas e inserido academicamente em prestigiadas instituições na Argentina, no México e na Inglaterra, o professor Esteban Castro traz, nessa entrevista, um panorama geral de suas preocupações com o tema da água ao longo de sua carreira, as suas expectativas em torno do 5º encontro da rede Waterlat e, em particular, uma reflexão acerca dos cenários em torno dos desastres relacionados à água na América Latina. Eu aprendi um pouco as bases da sociologia com minha mãe, sendo bem menino, simplesmente porque eu nasci na Argentina, em Buenos Aires. Eu vivi a maior parte de minha vida até 1983 em ditaduras, bajo ditaduras. Eu não conheci muita democracia até que vino o retorno em 1983. Então aí, nesse contexto, tuve influencias de familiares religiosos. Tenía un tío que era sacerdote católico, comprometido con la teología de la liberación, por un lado. Mi mamá también envolvida con trabajo con comunidades. Pero yo recuerdo incluso de ser un menino de 5 o 6 años, yendo con mi mamá a favelas, ¿no? Como decimos en Buenos Aires, villas miserias, cosas así. Y acredito que eso me marcó de alguna forma, no sentido de tener una relación muy directa con la realidad de las personas y con la desigualdad en el marco de una dictadura o dictaduras que fueron cambiando pero que tuvieron un... Entonces eso me marcó ciertamente. Tuve la fortuna de entrar a estudiar sociología en la Universidad de Buenos Aires en un año muy tomado. El primer año fue horrible porque ainda estaba la dictadura y los profesores, muchos de ellos eran profesores de la dictadura, pero rápidamente comenzaron a voltar del exilio muchos dos bons sociólogos de Argentina que habían estado espalhados pelo mundo, Francia, Venezuela, México, y eso enriqueció mucho la carrera. Entonces el periodo que yo estudié fue un periodo de grande riqueza, y tuve algunos profesores que están entre los sociólogos argentinos más brillantes, y eso realmente fue un privilegio poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí yo fui a México a hacer un mestrado, y cuando yo estaba en Argentina, terminando mi carrera de sociología, yo fiz mi tesis de licenciatura sobre lutas urbanas. Yo estaba muy interesado en los conflictos sociales. Y ya después de 2 o 3 años del retorno a la democracia, lo que ficaba claro era que había desaparecido boa parte de la violencia vertical del Estado, pero había aumentado la violencia horizontal entre los civiles. Y ese era mi tema. Yo estaba interesado en estudiar cuáles eran esos procesos que daban cuenta de ese aumento de la violencia horizontal en la democracia, que era algo que en principio uno no esperaba. Vuelve a la democracia, queremos la paz. Pero en México, los colegas lá empezaron a decirme, mire, você se interesa en lutas sociales. ¿No se interesaría você en estudiar lutas pela agua? Porque aquí en México, a agua es un objeto de luta social, de conflicto, y nos beneficiaríamos si você hace su tesis, y você se beneficiaría porque podemos apoyar su tesis con financiamiento para trabajo de campo.
Entonces yo pensé, y meus maestros de Buenos Aires de aquel momento, que tenían una relación muy fuerte con México, me dijeron, pues sí. Yo no sabía nada de México, y mucho menos de agua, porque en la sociología tampoco se estudió medio ambiente. Yo nunca había tenido una materia en toda la carrera para pensar temas ambientales. Entonces el agua, yo había tenido mis encuentros con agua por otras vías. Me gustaba pescar, por ejemplo, desde menino. Y entonces tenía una idea dos impactos da poluição y de otras cuestiones. Porque había visto con mis olhos, cuando iba a pescar o morando perto de un arroyo, nunca olvido, un arroyo, un riacho, perto de una de las casas donde moraba, una vez apareció color verde. Y era menino, me pregunté, ¿y por qué? Sí, y porque hay una industria química de pintura, una industria de pinturas que tira las pinturas no arroyo. Nunca había, era un menino, ¿no? Pero en sociología obviamente nunca se pensaron esos temas. Yo nunca estudié una materia donde uno pensara la relación entre seres humanos y naturaleza. Eu terminei el mestrado y fiquei trabajando un año en Flaxo, México, como profesor, pero eu tuve el privilegio de terminar el mestrado en un año en que Flaxo decidió dar un premio a los 3 estudiantes con los mejores promedios. Y el premio consistía en un financiamiento para hacer un doctorado en una universidad de prestigio. Eu fui uno de esos 3 y eu terminé siendo aceitado en la Universidad de Oxford y ese premio me permitió estudiar aquí en Inglaterra por razones obvias, y mi tema de doctorado fue las lutas pela agua en México, además. Entonces, por obvias razones, yo mantuve un contacto muy fuerte que sigo manteniendo con México y con las instituciones como Flaxo, UNAM y otras instituciones, y siempre mantuve un vínculo con Argentina, y hasta aquel momento esos eran los 2 países con los cuales yo tenía una relación más fuerte. Mi propio país y México, donde comencé a desenvolver mis estudios de posgrado. A partir de que terminé mi doctorado en Oxford, eu fiquei trabajando en Oxford, y a poco tiempo gané un proyecto. A los 2 años de haber terminado, gané un proyecto de pesquisa. Y en ese proyecto cumplí mi sueño, que era de incorporar a América Latina en un proyecto que yo podía hacer ahora. Ese fue el proyecto Pringuas, que era sobre la privatización de agua en América Latina. El proyecto tenía unos 10 parceiros, pero nos fuimos invitando a otros a ser parceiros invitados, ¿no? Muchos otros pesquisadores, que aunque no eran parte del proyecto, nos acompañaban. Sí. Entonces ahí se había creado una masa de docenas de instituciones. Entonces fue fácil invitar a todos ellos y decir, bueno, ustedes quisieran seguir en contacto por estos temas que pesquisamos, crear una red. Y una gran mayoría dijo que sí, todos los que estaban en el proyecto, y de ahí empezó a surgir la red. Algunos años después, yo ya estaba aquí en la Universidad de Newcastle, yo me mudé de Oxford a Newcastle porque gané un concurso de profesor aquí en Newcastle, y vine en el año 2005 a Newcastle, en agosto. Y poco tiempo después conseguí financiamiento para la parte latinoamericana y caribeña de esa red. Y le pusimos de nombre Waterlat, que ahora me arrepiento, se tendría que llamar Aqualat. Sí. Pero bueno, como pedimos el financiamiento en Inglaterra, le llamamos Waterlat. Y lo financió la Fundación Leverhulme, el Leverhulme Trust de Inglaterra, que fue un financiamiento modesto, pero muy importante para consolidar la red.
Tenemos desde entonces un sitio de internet dedicado a redes, donde también tenemos entrevistas, tenemos documentos, los materiales que surgen de las reuniones. Y crecientemente ahora ya tenemos el primer proyecto de rede que surge del trabajo de rede. Es un proyecto europeo, pero que es sobre todo sobre Brasil y que incorpora Argentina y Colombia. El primer proyecto realmente de rede. Pero ya tenemos muchas publicaciones en conjunto. Entonces la red de Waterloo de alguna manera sí se ha convertido a la vez en un vehículo, y para mí personalmente coordinar la red ha sido una fuente enorme de satisfacción, pero también de acceso a conocimiento. Las dos cosas. O sea, es una satisfacción poder compartir lo que yo vengo haciendo, poder crear un vehículo para que se conozca mejor lo que otros pesquisadores están haciendo, pero además es una oportunidad enorme para adquirir conocimiento sobre lo que se está haciendo en pesquisa sobre agua en América Latina, cada vez más sistemáticamente. Ahora, hay mucha pesquisa sobre agua en América Latina. Nuestra red tiene una mirada más o menos clara. Nos interesa estudiar las causas de la desigualdad, la injusticia. Nos interesa estudiar formas de vencer la desigualdad y la injusticia. Y nos interesa comprender cómo los procesos capitalistas están por detrás la mayor parte de esas injusticias. No todo es capitalismo, pero es fundamental entender la dinámica del sistema para entender cómo se generan esas injusticias, esas inequalidades, desigualdades, y cómo se pueden combatir. Agora o debate va no contexto más amplio de qué momento vive América Latina. Según algunos, estamos viviendo en un momento post-neoliberal, que en cierto sentido, ciertamente ha habido ciertos procesos como la desprivatización de los servicios públicos en Argentina, en Uruguay y en otros lugares. Un rol del Estado mucho más importante como Brasil, claramente, mucho investimento, etc. Y un rol activo del Estado, que obviamente el neoliberalismo trataba de reducir. Entonces hay ciertas cosas. Ecuador mismo, que es donde vamos a ver, es otro de los grandes ejemplos de un cambio tremendo. Pero hay muchas preguntas. Y una de las es, ¿realmente se está moviendo América Latina hacia algo que podríamos llamar post-neoliberal? Y ainda más, ya tenemos algunos intelectuales de América Latina que afirman que el concepto de post-neoliberalismo es otro invento de los países hegemónicos, particularmente Estados Unidos, para volver a imponer en América Latina una cierta visión. Bueno, el tema del agua de algún modo se torna invisible en casi todas nuestras sociedades, ¿no? Porque en América del Sur, sobre todo, porque salvo áreas, y hay áreas grandes, que son semidesérticas o desérticas, pero en general las grandes comunidades están cerca del agua, ¿no es cierto? Están ubicadas en lugares con agua por obvias razones, y hay una percepción de que hay mucha agua, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estaba en la ciudad de Rosario, que está ubicada en el río Paraná, ¿no es cierto? Y justamente estaba entrevistando a un funcionario del agua, y estaban contando que el gobierno socialista que gobierna ahora en la ciudad de Rosario, hace unos años, autorizó la construcción de unas nuevas torres de viviendas, muy sofisticadas, con neutrales de carbono y todas esas cosas. Pero mi pregunta fue, son viviendas para personas ricas, un padrón alto. Y la idea es que las van a pagar impuestos y que esos impuestos van a ayudar a construir viviendas para la
população mais carenciada. Tudo bem. Pero eu perguntei, al menos habrán exigido que esas pessoas en esos edificios traten agua antes de tirarla al río. La respuesta fue increíble para mí. Dice, no, ese río tiene un flujo tan grande que todo se disipa. Él no podía acreditar eso dito por un experto de agua. Eso ilustra lo que pasa. Si un experto piensa así, él tiene en el cálculo cuál es el flujo del río en esa parte. Y es verdad, el río Paraná tiene un flujo inmenso. Pero no está pensando que más abajo está Buenos Aires y luego viene el océano. Bueno, y por supuesto ya el río viene contaminado desde Brasil. Sin duda. Y de todas las ciudades argentinas, no camino, y de Paraguay también. Entonces, en todas partes, ¿no? Entonces, esa idea de que, mire ese río ahí, no. Esa idea de que el agua no se va a terminar. Existe esa presunción de que el agua es infinita y que se autolimpia. Eso, no, se puede tirar al río porque el proceso natural limpia. Son 2 o 3 de los grandes problemas que impiden hacer visible los problemas concretos que estamos confrontando, ¿no? La masa crítica de expertos no ve el problema. Hay toda una cultura en la construcción, en el diseño de ciudades, que ha sido totalmente ajena a estos problemas. Y también en la clase política y en la clase intelectual. Recién, en épocas recientes, uno empieza a ver una pequeña masa crítica intelectual que empieza a hacer un poco de ruido con estos temas. Siempre ha habido intelectuales trabajando estos temas, pero no podemos decir incluso hoy que sea una masa crítica con influencia en nuestros países, porque no es. Yo me siento parte de ese grupo y yo sé que uno no tiene mucha influencia en los factores de poder, sean los factores políticos o económicos, no tenemos influencia. Es muy fácil desplazar los problemas ambientales, incluidos la agua, de la agenda política. Siempre hay algo más importante. Y entonces, un proceso de integración que viene dirigido, viene dinamizado por los estados, obviamente va a estar reflejando ciertos intereses. Aunque haya mucho que festejar y celebrar, uno no puede ser ingenuo y uno de los grandes temas preocupantes tiene que ser, creo yo, y lo es, tiene que ser para la academia, ciertamente ya lo es para la gente, para los movimientos sociales, para las comunidades en muchos lugares, es el hecho de que estemos implementando un plan de integración de infraestructura regional que originalmente fue diseñado durante el periodo de Bush, en Sudamérica, pero también en América Central y México. Y a veces se lo está implementando de un modo tan brutal como si fuera el periodo neoliberal, sin consulta o incluso avasallando a las poblaciones. Eso entonces llama la atención y uno dice, bueno, ¿quién es el que está detrás de esto y quién es el que se está beneficiando? Y se asume en el discurso oficial que todos se van a beneficiar. Por supuesto, ese es el discurso oficial. Bueno, hay que criticar eso. No es estar contra la integración, ni siquiera contra la infraestructura. La infraestructura es necesaria y obviamente nadie está diciendo que no se debe construir infraestructura. Pero ciertamente hay muchos problemas por la forma en que esto se está haciendo. Entonces la pregunta es, ok, nos integramos, ok, queremos mejores infraestructuras de integración. Sí, pero ¿quién es el sujeto de esa integración? Y ahí la pregunta entonces es va a recibir varias respuestas distintas porque habrá distintos intereses que responderán a esa pregunta de formas distintas. Creo que nosotros tenemos la responsabilidad política y moral e intelectual de dar una respuesta también. Bueno,
es difícil ser optimista. Una cosa es ser positivo, yo trato de diferenciar, simplemente porque los desastres están aconteciendo. Por ejemplo, la capital de la provincia más rica de Argentina, La Plata, fue destrozada por una inundación con muchas muertes. Parte de la Universidad de La Plata fue inundada. Tengo una colega allí, nos decían que se les inundaron archivos, salas de computadoras. En la capital de la provincia más rica, que es la provincia de Buenos Aires. Es un símbolo, ¿no? Pero hoy, obviamente ha pasado en Brasil, se han desmoronado cerros en áreas muy ricas, no solo en las áreas pobres, han tenido ustedes deslaves con muertos y desastres en partes. Entonces realmente yo no estoy de acuerdo con Beck cuando dice que los desastres en la sociedad del riesgo ahora son democráticos porque afectan tanto a los ricos como a los pobres. Es verdad en parte, pero bueno, no. Realmente, yo creo que él ya empezó a corregir su posición, me han dicho. No he leído sus últimas cosas, pero realmente no. Pero es importante decir esto. Incluso en lugares ricos como la ciudad de La Plata, aunque haya muchos pobres, es la capital de una provincia más rica en la Argentina, partes de Río, uno ve estos desastres. En México, eso tuvimos nuestro conversatorio público en la reunión que hicimos en México en 2011. También tuvimos presentaciones de los desastres en Tabasco, por ejemplo, que es uno de los estados más ricos en petróleo de México y es el estado que tiene más agua, junto con Chiapas, pero los desastres que se generan allí también afectan a la población de un modo. Pero eso creo que en toda América Latina estamos viendo esto, ¿no es cierto? Y claro, distintos tipos de desastres. Si nos quedamos solo con el del agua, ¿no? Uno puede ver estos desastres que tienen que ver con flujos de agua mayores que ocurren con más intensidad y hasta con más frecuencia. Están predichos. En esa entrevista que hoy dije que tuvimos en la ciudad de Rosario, fue hace un año, también nos mostraban cómo hay una isla en el medio de Paraná, donde ya ha habido una inundación catastrófica hace pocos años, y la gente está yendo, gente de clase media, a construir en esa isla. Y las predicciones son que puede ocurrir un evento de cada 100 años que tapa eso. Y la gente está... Y ahí las autoridades genuinamente están preocupadas de cómo frenan eso. En democracia. ¿Cómo frenan esa gente que está yendo a construir ahí? Entonces, y de nuevo estamos hablando de una parte rica de un país rico, de América Latina. No estamos hablando de los pobres. Ya si hablamos de los pobres, es lo de siempre, ya sabemos lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces yo creo que no hay muchas razones para ser optimista, sino que hay que estar muy preocupados. Tampoco es cuestión de ser apocalíptico, ese es el otro extremo. Pero sí no se puede ser optimista porque todo nos indica, primero, que los procesos capitalistas que vive la región, yo de eso hablé en ese artículo sobre la integración, obviamente, incluso los países que dicen que están construyendo un socialismo del siglo XXI, no pueden evitar la influencia de la dinámica capitalista. Aunque ellos quieran construir algo distinto, no voy a discutir si no están ajenos, no son una isla en el mundo, que es un mundo capitalista. Entonces realmente uno ve la intensificación, por ejemplo, de la agricultura de gran escala, de la deforestación, desmatamiento, de los cultivos genéticamente modificados, de la minería a gran escala y por supuesto de la construcción de infraestructuras a gran escala y muchos otros procesos. Y en ese sentido no hay mucha razón para ser optimista, porque lo que uno ve es un avance de formas de destrucción de la base material. Yo hice una concesión en la conferencia de la cual surgió aquel artículo diciendo que no voy a hablar de medio ambiente porque hay gente que se pone nerviosa cuando se habla de medio ambiente. Y yo no parto de una posición ambientalista. Entonces digo, voy a hablar de la base material de la sociedad. Y lo que uno puede ver es que en muchas partes se está destruyendo la base material de la sociedad.
y los resultados son desastres.